Nosotros, los humanos, somos unas criaturas extrañas. A nuestro alrededor pueden ocurrir cosas impresionantes, catástrofes que sacuden el planeta, milagros nunca vistos, y nosotros somos capaces de ni siquiera darnos cuenta o rechazarlos furiosamente, temiendo que perturben nuestra calma y nos obliguen a cambiar nuestras ideas. La mayoría prefiere seguir durmiendo sin darse cuenta de las transformaciones globales. Y con frecuencia etiquetamos a los despiertos como herejes, como sectarios o simplemente como locos. Los héroes de esta película son precisamente ellos, aquellos que dedican su tiempo y tienen valor suficiente para hablar de lo nuevo, exponiendo ideas que parecen insensatas y sobre todo de tomarse la responsabilidad de llevarlas a la práctica. A las personas que se reunieron aquí les une la convicción de que nuestro mundo puede ser transformado de manera radical, de que es posible vivir sin guerras, sin catástrofes, sin enfermedades ni muerte. Y no se trata de un futuro lejano y fantasmagórico, es la realidad de nuestros días. Ellos creen en la posibilidad de crear una civilización nueva y armónica en este planeta, en la posibilidad de que el hombre es capaz de dirigir el mundo circundante, en la posibilidad de su propia evolución. Mi universo interior y mi visión sobre el mundo han cambiado. Mi salud ha mejorado, aunque yo en general no sufría de ningún problema físico especial. Y también mi modo de pensar, digamos, mi actitud ante la vida. La vida se ha vuelto un juego amable, interesante y entretenido. El hombre por su esencia es poderoso, es capaz de todo. Y reconocer esto da como una especie de escalofrío cuando hablas de estas cosas. Y piensas que el hombre lo es todo, pero es cierto. Esto realmente es como la concentración de todo lo que existe en la Tierra. El hombre evoluciona cada vez más y la espiritualidad va ganando terreno. Los seres humanos se vuelven patriotas de su tierra y de hecho también patriotas de toda la tierra, se vuelven internacionalistas. O sea que pasan del concepto de la nacionalidad a comprender su propia alma y de este modo a comprender también el alma de los demás. Lo que distingue a estas personas es la globalidad de su pensamiento y el sentimiento de responsabilidad personal por todo lo que ocurre en el mundo. Vienen de todos los rincones de Rusia y del extranjero, de cerca y de lejos. Su objetivo, aunar esfuerzos para preservar la vida en la Tierra. A mi modo de ver, ha surgido un factor muy peculiar en la historia del desarrollo de la civilización al hacerse posible la destrucción masiva o la macrocatástrofe, para decirlo en otros términos. De una manera o de otra, la gente ha comenzado a comprender esta nueva realidad, ya sea en el plano social o en el espiritual. Por eso existen y se desarrollan hoy tantos sistemas metodológicos para contrarrestar esta posibilidad, y la gente se interesa por las prácticas espirituales de control y dirección, porque sí hay armas que pueden actuar a una distancia enorme, digamos por ejemplo las armas nucleares. Entonces la tarea es ser capaz de contrarrestar su acción como instrumento de destrucción masiva, porque esto es lo que sirve el interés de todos. Hace falta actuar de forma sostenida a nivel local, lo cual creo que no es tan complicado. Esencialmente hay que realizar controles todo el tiempo que puedan impedir la destrucción nuclear. Naturalmente, resulta necesario también que la gente sea capaz de enfrentarse a este problema por sí misma. Por eso, precisamente, es que hay que aprender a dirigir y a controlar, conocer las enseñanzas sobre Dios y otros temas. El académico Grigori Grabovoi, miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, es uno de los nuevos científicos que buscan cambiar radicalmente la visión que tenemos sobre el hombre y sus posibilidades. Matemático por formación, Grabovoi propone una ciencia nueva que va más allá de los límites del mundo tridimensional, que según su opinión, la humanidad pronto tendrá que dejar atrás para abrirse a nuevos espacios de evolución. Hay que tener en cuenta que una cosa es la longevidad y otra es la posibilidad de vivir eternamente, porque en este último caso el hombre debe plantearse las preguntas pertinentes del desarrollo eterno como tareas del sistema de control y dirección. Este académico realiza su actividad formativa desde el año 2002 en el marco de su enseñanza sobre la salvación y el desarrollo armónico.
Sus conferencias siempre desarrollan con salas llenas y el número de sus seguidores crece sin parar. A grandes rasgos, para salvar la Tierra y a nosotros mismos del problema de las sucesivas crisis, considera el científico, es necesario cambiar radicalmente nuestra visión del mundo, nuestras ideas sobre la vida y la muerte, dejar atrás los estereotipos y las convicciones que poco a poco nos están matando y llevan al hombre al fracaso. Él propone un camino que en principio se fundamenta sobre la evolución de la conciencia humana. Esto es una tecnología bastante especial, pero que en sí no es demasiado complicada y toma en cuenta también las relaciones entre Dios y el hombre moderno y nos plantea ocuparnos al mismo tiempo de las cuestiones que nos explican cómo vivir, cómo llevar nuestra vida de manera adecuada en el mundo de hoy. El camino para la comprensión del mundo pasa por la elevación del nivel de conciencia, escribe el científico. El nivel de conciencia cada vez más alto es la llave de oro que abre la puerta de la vida. En cierto estado de conciencia, cada elemento del mundo aparece como eterno. Por eso, cuando una parte importante de la conciencia colectiva alcanza este nivel, la destrucción se vuelve imposible. Yo conocí la actividad de Grigori Grabovoi a través de los libros del matrimonio de escritores Tijoplav y desde entonces me dedico a esto. Dejé mi trabajo, toda mi actividad de antes y me dedico solo a esta enseñanza. Fui director de una fábrica, luego director de un instituto, doctor en ciencias, trabajé en el departamento de planificación de un ministerio, etc. Todo esto lo dejé atrás y solo me dedico a esta enseñanza. Esto es mi vida. He hecho mucho por mí mismo y por la gente trabajando, transmitiendo esta enseñanza y el interés que provoca es muy grande. Existen resultados importantes de sanaciones, salvamos personas, las sanamos y existe ya una práctica establecida. La gente aprende a sanarse y a sanar a los demás. El lema de esta tecnología es «Toma tu vida en tus manos». Grigori Grabovoi dijo que él hacía su trabajo, él entregaba conocimiento y nuestra tarea era aplicar este conocimiento. Por eso, mientras más riqueza intelectual tenga la persona, mientras más sentimientos se oculten en su corazón, más deseo tendrá de hacer algo y más le funcionará también la tecnología. Yo he recibido muchas enseñanzas distintas de distintas escuelas y en todas partes encontré cosas positivas. Pero esos estudios no me dieron una respuesta completa a mi pregunta de cómo seguir. Las enseñanzas de Grigori Grabovoi responden a esta pregunta y el futuro se vuelve claro y comprensible. Esto es muy importante. Cuando yo hablo sobre el desarrollo eterno, me refiero al desarrollo eterno real, no a una idea, no a una ley filosófica de la vida, sino que esto es real y la realidad la tenemos que asegurar en el ahora. Quiere decir que ahora mismo hace falta saber encontrar las señales objetivas, por ejemplo, el restablecimiento de la materia humana, la sanación o el control de las situaciones, y desarrollar todas las posibilidades del sistema de control y dirección. Y que debemos saber utilizar el sistema porque ya nosotros podemos confirmar esta realidad. La transformación de la realidad es posible porque en su tiempo la realidad se creó tomando decisiones a través de la conciencia de las personas y de todos los objetos de información, escribe el académico Grabovoi. O sea, para asegurar una vida feliz hace falta que cada uno tome una decisión sobre este camino. Y mientras más gente decide emprender el camino de la vida eterna, más rápido empieza la transformación de la realidad en esta dirección. A mí me parece muy pragmático y muy concreto reconocer que la base de todo materialismo es Dios, y solo hace falta que el hombre comprenda la creación original del mundo y comprenda cómo él mismo fue creado. Todo el mecanismo y todas las tecnologías le hablan de cómo actuó Dios y cómo solo en dos casos es posible utilizar el mismo método, para la salvación y para la creación. Y es una suerte cuando la persona ya no le hace falta a nadie, ya perdió toda su fe y de pronto se da cuenta internamente de que antes simplemente no comprendía la vida y que ahora su única tarea es crear y transformar y que el mundo es eterno.
¿Cómo está construido el mundo? ¿Cuáles son las leyes que rigen su desarrollo? Estas son las preguntas fundamentales a las que el científico da respuesta en sus descubrimientos y que permiten afirmar que cualquier persona puede construir su propia realidad con la ayuda de su conciencia. La disertación doctoral sobre el área creadora de la información es considerada como la explicación científica de la existencia de Dios. Los científicos demuestran que el universo es inteligente y en ello radica la base de los procesos de creación. ¿Cómo comprender cómo actúa Dios, por ejemplo? Basta con mirar la actuación y lo vas a comprender del mismo modo que si miras tus propias acciones, te conocerás a ti mismo. Las tecnologías de Grigori Grabovoi se orientan en primer lugar al desarrollo de la conciencia de la unidad en las personas, que está en la base de toda la existencia. La sensación de una profunda conexión con otros, con la naturaleza y con el mundo entero. Al conocer ciertos métodos de control de la estructuración de la conciencia, cambios de formas de pensamiento propuestos por este científico, se puede sanar, crear y transformar el mundo, establecer nuevos ideales de civilización y de cooperación. Esto me llega al alma. Hace mucho tiempo que yo me dedico al estudio de la literatura espiritual, libros sobre el alma, el espíritu y la conciencia, más de 10 años. Esto naturalmente provocó cambios radicales en mí, y ese interés siempre me había llevado hacia el extranjero, a la India, a Tibet, etc. Y de pronto aquí aparece un hombre, un ruso, con estas ideas tan interesantes, tan originales, y esta práctica tan interesante que realmente ofrece resultados colosales. Nosotros ya tenemos nuestras experiencias en la región de Primorskoye, la ciudad de Vladivostok, y ahí se han hecho controles muy interesantes, al nivel incluso del poder de las autoridades, al nivel de la naturaleza, etc. ¿Me podría dar un ejemplo? Bueno, por ejemplo, nosotros hicimos un control y dijimos que no nos hacía falta la nieve. Seguimos con el control, aumentando la temperatura cada vez más y más. Era por el año nuevo y luego decidimos que esto no se debía hacer. Soltamos la situación y vino la nieve y nos cubrió hasta la cabeza. Si comparamos todos los métodos, yo vi que los métodos de las tecnologías de Grigori Grabovoi para el cambio de la conciencia son más efectivos. ¿Y qué piensan ustedes? Estos métodos son accesibles para todo el mundo. En general, el aprendizaje es fácil para la gente. Grigori Grabovoi dice que es suficiente con que 3 o 4 personas comprendan la esencia de las tecnologías de control mediante la conciencia y enseguida todos los demás comprenderán. Así funciona la conciencia del grupo. Y si hablamos de las tareas fantásticas que da Grigori Grabovoi a los estudiantes, ¿qué piensan ustedes? ¿Hasta dónde son reales y realizables en la práctica? Son absolutamente reales. Yo le digo a usted que nosotros en Tomsk, desde el momento en que se creó nuestro centro, comenzamos a trabajar con una tarea del programa de Grigori Grabovoi, que es, digamos, la aproximación a la vida eterna, con la reducción de la mortalidad en las regiones. Después de medio año de trabajo, esa reducción llegó a 0,3% o quizás un poco menos, y nosotros seguimos con atención la evolución de este indicador. Estado de conciencia es el nombre del juego en este planeta. Cuando aprendemos sus reglas y que nosotros y nuestra vida somos el resultado de nuestros pensamientos y que de acuerdo con esa ley tienen lugar todos los procesos en el universo, todo lo que nos es indispensable será así. Bastará con pensar como queremos ser. Y cuando lo comprendamos profundamente, nosotros mismos crearemos nuestro futuro. Los protagonistas de esta película están convencidos de que la única razón por la que esto no ocurre con nosotros es porque no creamos todavía en esta posibilidad. Yo personalmente trabajo con Grigori Grabovoi directamente desde el año 1991. Nosotros somos de Uzbekistán, de la ciudad de Tashkent, y tenemos el orgullo de que por primera vez a nivel mundial, en 1991-92, Grigori Grabovoi realizó en nuestra aerolínea, sobre bases científicas, los primeros experimentos de diagnosticar el estado de aviones por medio de sus capacidades extrasensoriales. Se llevaron a cabo experimentos limpios, o sea que los pronósticos se registraron en forma escrita, se apartó a todos los que tuvieran participación en los pronósticos. Y solo algún tiempo después se supo el resultado de 100% de precisión en los diagnósticos. En los 360 y tantos casos
en nuestra compañía de aviación. O sea que los inicios fueron impresionantes. Luego hubo centenas de personas sanadas. En el año 1995 él se fue a Moscú y para nosotros que trabajábamos con él entonces y seguimos con él ahora, esto es la luz del conocimiento y se nos unen cada vez más personas. A mi modo de ver, como ya lo dije en el caso de la aviación también, esto es muy útil y por regla general provoca el agradecimiento de todos los participantes, incluyendo a los pilotos, ya que se trata de detectar factores de peligro para ellos. Por eso, cuando hablamos de la esfera de la aviación, podemos decir que los pilotos siempre nos han apoyado. El personal técnico en su conjunto también dio su apoyo, pero como no se trataba de peligros concretos para ellos, podían permitirse ser neutrales en este asunto. Y este modelo podría extenderse a toda la sociedad, porque hay gente que comprende el problema desde más cerca y reacciona rápido, y hay otros que piensan que se pueden quedar fuera. Sin embargo, en el caso de la amenaza de una destrucción nuclear global, no habrá manera de quedarse al margen para nadie. Se trata de que hay gente que no piensa en cómo está hecho el mundo, cuáles son las leyes que lo gobiernan, qué es la vida en sí misma, escribe el científico en una de sus obras. Por eso, aparte de la resurrección, descubrirán también con asombro otros temas, como por ejemplo los casos de sanación del SIDA o de cáncer de fase terminal, el control del clima, la detección de fallos técnicos de diversa complejidad en aparatos técnicos, incluyendo aparatos en el cosmos, la materialización y desmaterialización de objetos, el control de ordenadores mediante el pensamiento, el cambio del pasado, el presente y el futuro, o la comprensión de conversaciones entre personas a cualquier distancia y en cualquier idioma, y muchas otras cosas. Hechos concretos sobre la posibilidad de controlar la realidad fueron presentados por primera vez por este científico en 1998 al publicar un libro de 3 tomos bajo el título de La práctica del control, el camino de la salvación. Allí se recogen centenas de casos oficialmente certificados que demuestran las capacidades fenomenales de Grigori Grabovoi. Además, el científico demuestra también tecnológicamente la posibilidad de controlar la realidad mediante la conciencia humana. Creó un aparato que fue sometido a un prolongado periodo de pruebas. Este aparato, luego patentado, es capaz de transmitir el pensamiento a distancia, influenciar el entorno, prevenir catástrofes y regenerar la materia. Al demostrar que se puede restablecer cualquier materia, Grigori Grabovoi quiere mostrar que la destrucción en principio es ilógica. Entre sus trabajos fundamentales, elaboró la concepción de la vida eterna como medio para la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. Las pruebas de la vida eterna son tecnologías que hacen posible la sanación, permiten el control de situaciones. No se entiende por qué no es posible vivir para siempre. Si se puede sanar, se puede rejuvenecer y controlar cualquier sistema, pero el concepto de imposible no se incluye en el vocabulario de la metodología del control de la realidad. Todo lo contrario, lo logra el que quiera. Este es el término que más se utiliza. Entonces, si la persona realmente quiere, para sí mismo y para los demás, la vida eterna, lo más importante es buscar un motivo. El motivo es muy simple. Ahora es necesario vivir para siempre para que no haya una catástrofe global. Y para eso existen esas tecnologías. Igual que en su tiempo el descubrimiento de Copérnico de que la Tierra no es el centro del universo puso el mundo patas arriba, los nuevos investigadores modernos de la conciencia cambian nuestra visión sobre el mundo físico. Surge una nueva cosmovisión que fusiona los logros más recientes de la ciencia con la sabiduría de las antiguas civilizaciones. Pero las ideas científicas y la propia actividad de Grabovoi son vistas por nuestros coetáneos de manera muy diversa. En torno a ellos hay mucho ruido y controversia y escándalos y conjeturas. La ciencia ortodoxa y la iglesia militante le consideran como un charlatán y un sectario. Hay muchas promesas, la promesa de la curación del cáncer, del SIDA, la resurrección de los muertos, de hijos y de padres. Hubo un caso en Beslan cuando los seguidores de Grigori Grabovoi prometieron resucitar a los niños muertos en un acto terrorista por una determinada suma de dinero. Eso habla también sobre la moral de la secta. Nosotros, como miembros de la Iglesia, hemos venido aquí para manifestar que esto es falso. Sus seguidores no reconocen a Cristo y por eso nosotros sabemos que hay falsos cristos y estafadores que se creen Dios. Esta es nuestra posición.
Al mismo tiempo, le llaman el fenómeno del milenio, el Salvador, por sus logros y por sus enseñanzas en los que, según la opinión de sus seguidores, destruye dogmas religiosos, mitos culturales y prejuicios que durante siglos han formado parte de la historia de la humanidad. La humanidad simplemente se ha acostumbrado a recibir lo nuevo con hostilidad, en plan negativo, sin poder imaginar nada nuevo. Como dijo una persona, yo no leo este libro, pero desde ahora lo juzgo. Es lo mismo que ocurre aquí también, incluso sin leer ni una palabra, sin comprender de qué va, sin sumergirse en las profundidades de este conocimiento, ya juzgan, ya dicen que esto es malo. Y aquí, a mí lo que me gusta es la libertad de acción. Aquí no hay ninguna prohibición. Yo hago lo que quiero. Si quiero, estudio. Si no quiero, no estudio. Eso es todo. Lo dice el propio académico Grabovoi, como sus seguidores, cuyas manifestaciones emocionales recibe con calma. Desde su punto de vista, en el mundo donde la concentración de los medios de destrucción es tan alta, el propio sistema trabaja contra su enseñanza, donde se habla sobre la evolución de la vida. Que allá nadie pidió ningún dinero por resucitar gente. Por supuesto, yo hice miles de controles gratuitos, como lo demuestran muchos testimonios. Naturalmente, nadie ha llegado a ese nivel. Y también es cierto que la prensa utiliza este sistema para combatir las tecnologías que realmente salvan. No vamos a entrar más profundamente en estos temas. Esto solo sirve para apartar a la gente de lo que es realmente importante, las posibilidades ilimitadas que abren estas tecnologías. A mi modo de ver, lo más importante es que cada uno responda a la pregunta, ¿realmente qué o quién está detrás del recelo de las religiones oficiales, de la burla de la ciencia reconocida, los medios de comunicación encendidos y la indignación de la multitud? ¿Quién manipula nuestra conciencia apartándonos de la verdad más profunda que la propia naturaleza colocó en nuestro interior? La obra fundamental de Grigori Grabovoi, escrita en 1991, es el libro Resurrección y Vida Eterna, hoy ya son nuestra realidad. Es uno de los llamados a la conciencia más emocionantes que se ha lanzado jamás. Este libro deja a muchos en shock. La mayoría todavía no es capaz de asimilar tal cambio en la vida. El mecanismo concreto exige una popularización al nivel de las tecnologías que yo ofrezco y que los estudiantes del sistema llevan a cabo. Lo que queremos demostrar así es el valor del cuerpo físico, que, digámoslo así, es algo muy grande, algo que no tiene precio. Sobre su valor no tiene sentido ni hablar. Se trata de que esta grandeza enorme esté más allá del concepto del precio. Cuando nosotros decimos que vamos a demostrar en primer lugar que el cuerpo puede ser restablecido, y en segundo lugar mostraremos que el hombre no puede ser destruido. De esa manera, la civilización moderna es una acción dirigida a la macrosalvación, a la salvación de todos los hombres. Para muchos, la resurrección es algo simbólico, escribe el autor, cuando a nivel del alma cada uno percibe la resurrección como la realidad del mundo que prevalece en cualquier tiempo de la realidad. A la vez, es cierto que muchos requieren todavía de más desarrollo a nivel del alma y por eso, de momento, no son capaces de comprender el término resurrección en su sentido correcto, como debe entenderse en la realidad. Para ello, las personas tienen que hacer esfuerzos para comprender que aquellos que se fueron de pronto pueden volver. El propio hecho de la resurrección siempre ha existido, pero la gente lo ha olvidado, hasta que ahora Grigori Grabovoi haya escrito el libro Resurrección y Vida Eterna, hoy son nuestra realidad. Allí introduce los principios originales de la resurrección. Esto es lo más básico. Estos principios de la resurrección demuestran que el objetivo fundamental es ahora resucitar el nivel espiritual del hombre. Es desarrollarlo dentro de su cuerpo físico actual. Y aquí surge el hecho de la dificultad del encuentro. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo así, la vibración del ser humano que regresa tiene mayor frecuencia que la de los vivos. Por eso su mentalidad nos parece ajena. ¿En qué sentido? Nosotros percibimos toda la información transmitida por el sonido. Entendemos el sonido, por tanto, como dominante, que excluye todas las demás vibraciones que pueda. Es por eso que no percibimos las señales telepáticas y tampoco recibimos las informaciones sobre las vidas pasadas. Y como no tenemos información sobre la vida anterior, tampoco somos capaces de determinar qué somos en la vida actual. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es nuestro objetivo en esta vida?
Y por eso Grigori Grabovoi plantea estos principios de la resurrección y muestra que tenemos que desarrollarnos a nosotros mismos y naturalmente ayudar a las almas que se fueron a volver nuevamente. Pero solo podrán volver aquí de nuevo cuando cambiemos nuestra conciencia colectiva. En la actualidad, la conciencia colectiva entiende que el hombre es mortal y si se fue una vez ya no volverá jamás. Tenemos que cambiar esta opinión. Y solo cuando consigamos convencer a un cierto número de personas, digamos, si conseguimos tener a nuestro lado, por ejemplo, un 51% de la gente, la situación cambiará radicalmente. Y volveremos a encontrarnos con nuestros familiares que se nos fueron, nuestros ancestros, bisabuelos, abuelos, madres y padres. Esto es lo más importante. En esencia, los principios y los métodos de la resurrección son principios y métodos del control de la realidad, escribe el académico Grabovoi. Constituyen leyes fundamentales del mundo, del mismo modo que nosotros en nuestra vida cotidiana utilizamos, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Otras leyes fundamentales podrán ser aprovechadas para la solución de tareas concretas, para el restablecimiento de la salud o el control de los eventos. La aplicación de los principios de la resurrección en la vida cotidiana demuestra que la resurrección es un proceso común en la vida humana. Con el encuentro se restablece el orden justo del mundo, cuando los resurrectos regresan. Para los demás, esto va a tener un profundo efecto de polarización. Sin embargo, también incluye muchos otros elementos relacionados con el desarrollo del proceso de resurrección. Vamos a ver en qué consiste la diferencia. Por ejemplo, podemos establecer estrictamente un nivel de control tal en el diagnóstico de esa persona que no se trate de una clonación, porque ya esto requiere también una inversión de recursos financieros y materiales, etc. Pero de cualquier modo, la resurrección es una acción espiritual y todos deben ser resurrectos. Esto no es un sistema de control de tipo financiero o material. Al mismo tiempo, es importante comprender este estatus y cuando el hombre lo comprende, lo que le va a ocurrir es que podrá avanzar en este asunto, también con respecto a la divulgación de la información y a la actividad de la resurrección. O sea, en primer lugar es necesario comprender que este acto es espiritual, es divino y revelado por Dios, y que el conocimiento está ahí. Lo único que hace falta es que los humanos apliquen este conocimiento. La idea de que muchas cosas solo pueden ser conseguidas mediante el sufrimiento ha sido martillada en la cabeza de la gente durante milenios, pero al fin ha llegado la hora de que podamos liberarnos de este tipo de prejuicios, escribe el científico. Grabovoi transforma nuestras ideas sobre la muerte, demostrando que no existe la inevitabilidad del morir, y que la muerte en sí es un absurdo y no tiene ningún fundamento en este mundo, igual que el sufrimiento, la enfermedad u otras emociones negativas. La base para la construcción del mundo son la felicidad, la luz y el amor. Y solo un gran amor hace que el hombre se dirija a los que se fueron. Y esto de páguenme un dinero y yo les voy a resucitar, esto es una porquería, esto no puede ser. El hombre que quiere resucitar debe crear primero en su interior un amor inmenso y con ello dirigirse luego a Dios. Por eso, este tipo de afirmaciones de que alguien viene, se le paga y se resucita a la persona no tienen nada que ver con la realidad. Porque esto es un proceso, y además un proceso muy serio. El tema del amor ocupa un lugar esencial en la obra de Grabovoi. Según la concepción general de sus enseñanzas, es la base de todo. Esto es todo lo que establece las conexiones de la materia y también aquello que genera lo eterno. Es aquella fuerza, aquella necesidad que la humanidad todavía no ha conocido, pero que no tiene parangón en el mundo entero. Los científicos nos dicen que hay que alcanzar un nivel de conciencia donde la gente está constantemente en ese estado de ánimo. Él, a su vez, cree que los logros del progreso técnico solo pueden desarrollar la civilización hasta un determinado nivel, mientras sobre la ola del amor podemos alcanzar cualquier objetivo de carácter creador y generar milagros. Muchos ven en mi actividad práctica, en primer lugar, un gran número de episodios relacionados con la sanación. Debo decir que el proceso de sanación que realizo viene directamente de la práctica de la creación del hombre, como lo realiza Dios. Por eso, el que ama actúa prácticamente enseguida como lo hace Dios.
Ocurre que la acción en el amor es tan fundamental que de una vez toca todas las cuestiones de la personalidad y del mundo entero en un mismo punto de la conciencia concentrada. Cuando se habla de esta idea de la vida eterna y de la resurrección, la gente simplemente no entiende porque no puede entender. Dicen, esto es de locos. Dicen todo lo que les viene a la mente y siguen dispuestos a morirse. Y el nivel social es tan bajo que algunos incluso llegan a preguntarse, ¿pero para qué nos hace falta esa vida eterna? Nadezhda Andreyevna Yelizova es una de las personas que se dedican a este proceso y cree en la posibilidad de la resurrección incondicionalmente. Según sus palabras, esto ya no es tener fe, sino tener experiencia, que ella comparte abiertamente en las páginas de un folleto escrito por ella misma y donde anuncia la resurrección de su esposo. No hay mayor tristeza que perder a un ser querido, ni mayor alegría que encontrarlo de nuevo, escribe la autora. Así quiero mostrar mi estado emocional, mi felicidad y mi fe en la vida eterna, y también mi manera de entender las enseñanzas de Grigori Grabovoi sobre la salvación y el desarrollo armónico, y el proceso de resurrección como acto de salvación. Considero que nuestra tarea es bastante sencilla. Se trata de un hombre normal, vivo, resucitado, que vive en primer lugar en una casa, la misma donde había vivido antes. Esta es la mejor versión. O sea que la persona regresa con su familia. Esto ya es un ciclo completo de resurrección, si podemos expresarlo así. Es el carácter cíclico y de ley de este cambio. Por eso, al hacer el control, yo siempre digo que hay un aspecto de la resurrección que hay que tener en cuenta. Existe en primer lugar el ciclo normal completo de la resurrección cuando la persona vuelve con su familia. Esto todavía hace falta para objetivar el proceso y mostrar que se trata de las mismas personas. Yo tengo muchos datos que demuestran que la resurrección es un hecho favorable para todos, escribe Grigori Grabovoi. Por ejemplo, cuando la persona después de la resurrección entra en contacto con los familiares, a estos se les desaparecen todas las enfermedades, los tumores malignos, se les resuelven los problemas, se producen muchos cambios positivos en sus vidas. En general, la vida se eleva a un nuevo nivel más alto en el que todo funciona como debe ser. De este modo, la resurrección se convierte en un acontecimiento extraordinariamente positivo para los vivos, porque por su propia existencia confirma la posibilidad de una vida totalmente diferente. Su efectividad en materia de desarrollo espiritual es muy alta. Esto lo puedo afirmar yo mismo. Yo tuve la ocasión de pasar por ciertos elementos de la resurrección. O sea que me estaba preparando, ocurrió y sabía que podía tener ciertas complicaciones. Aquello fue una verdadera revelación. Yo me había estado preparando conscientemente y de pronto pasó. Pasó, pero yo me iba apartando cada vez más y más y conseguí salir de ese estado por mí mismo. Después experimenté cambios muy profundos en mi interior, independientemente de que apenas haya faltado unos 40 minutos. Pero incluso esta pausa corta fue suficiente para que mi conciencia cambiara radicalmente. Muchas cosas cambiaron en mi vida. Cambió mi visión del mundo, mi estado energético, mi estado psíquico, incluso mis características físicas cambiaron. Después de un chequeo médico completo, supe que el estado de mis órganos se determinaba en gran medida por la edad, unos 30 a 35 años. Esto es lo que yo siento físicamente. Mi capacidad de trabajo aumentó. Ahora duermo unas 4 horas y esto me es suficiente. En este tiempo he escrito 2 libros y he estado viajando por todo el país. En un mes, 8 ciudades. Imaginen esto. Y me siento muy bien. Además, están, estas capacidades nuevas. Se me han abierto una percepción más profunda y más sutil del mundo en general. Y en cuanto a las relaciones con la gente, pues empiezas a sentir más sutilmente a cada una de las personas. Pero por supuesto, esto no es un método único y no tiene sentido, absolutizarlo. Y tampoco decir que esto es la verdad, la última instancia, la panacea. Quizás este sea el término más exacto, la panacea. No, hay otros métodos seculares que también se han utilizado. Y esta práctica se basa en la experiencia
y fue aplicada por milenios. No puede ser negada y quizás nos lleve a que podamos comprender estas cosas y pasar a un proceso más profundo de control y dirección de nosotros mismos y del mundo. ¿Hasta dónde hay que introducirlo de forma masiva, como lo está intentando hacer ahora la Fundación Grabovoi? Sabe, en la actual etapa del desarrollo de la conciencia es necesaria, a mi modo de ver, una interacción bastante profunda e intensa para poder transformar la conciencia colectiva. Para hacer una analogía, digamos, cuando la enfermedad ya es grave, requiere una terapia intensiva y hoy en día se puede decir que la humanidad está muy enferma. Está enferma en su conciencia y está enferma de su mente. Por eso, para cambiar esta situación hace falta esta terapia. Y lo que hace Grigori Grabovoi, lo más importante es que él no tiene miedo de remover las cosas, de tocar las campanas para despertar esa conciencia. Y esto a mí me gusta mucho. Sin duda, la resurrección representa el nivel más alto de la acción espiritual del hombre. Sin duda, la persona que lo lleva a cabo logra un rápido desarrollo, evoluciona muy deprisa. Se desarrolla muy rápidamente porque resuelve una tarea muy importante. Sergei Borodin, el director del Centro de Divulgación de las Enseñanzas de Grabovoi en la ciudad de Novosibirsk, uno de los muchos centros para divulgación de las enseñanzas de Grabovoi que funcionan oficialmente en Rusia. Por su formación es físico, siempre ha trabajado en el área empresarial, desde 2003 da cursos y seminarios sobre las enseñanzas de este científico. Yo asumí tan rápidamente esta responsabilidad, porque por una parte es muy fácil aceptar la responsabilidad, pero por el otro, entregar el conocimiento sin distorsión, lo más importante es que no es una tarea sencilla. Y yo estuve 1 año y medio pensando hasta que decidí finalmente abrir el centro. En ese periodo fue un trabajo tenso, aprendí mucho practicando con mis familiares y conocidos para aprender a entregar este conocimiento. Cuando me sentí convencido, abrí el centro. Todo es muy sencillo. Escogemos una de las causas de todos nuestros males. Si quitamos las fronteras, esto elimina las causas para la existencia de armas. Pero ¿contra quién se lucha con las armas si no hay gobierno? Y cuando la resurrección entra en nuestras vidas, ¿para qué matar? La idea del mortal se convierte en resurrecto. Así que todo se cae. Se caen también las armas. Y díganos, los hechos relacionados con la resurrección, si existen, ¿por qué no se divulgan ampliamente? Se puede hacer la pregunta de ¿para qué? O sea, el hecho de que esto se escriba en los periódicos o se empiece a hablar de ello masivamente, yo creo, aunque esto es solo mi punto de vista personal, este hecho puede traer momentos negativos. ¿En qué sentido? Que una masa enorme de seres humanos no está preparada para percibir esta información. No están preparados y si se empieza a hablar sobre esto ampliamente, entonces las personas que le oyen piensan inmediatamente que esto es falso, esto no es posible. Todas las palabras tienen fuerza y cada persona hace su aportación a la conciencia colectiva, incluso la negativa, que frenará el proceso de resurrección de otros. En general, es un proceso de desarrollo negativo, no es nada sencillo. Yo creo que esta es una de las razones. La segunda es que, según mis estadísticas, hace más o menos 1 año y medio, aproximadamente la mitad de la gente que se dedican a las actividades de resurrección ve a sus familiares. Aquellos que se fueron hace años, incluso hace décadas. Los ven y les surge una pregunta más complicada, la de ¿por qué no regresan a casa? Solo casos individuales y no cerrados. Y la tercera razón es que nuestro mundo está viviendo tiempos muy difíciles y no por gusto habla Grigori Grabovoi sobre la posibilidad de la destrucción global. Sobre esto mismo habla todo el mundo, entre ellos los científicos también.
Es otra cuestión que no lo habrá, que existe un pronóstico en este sentido. Pero aquellos que buscan la resurrección, en muchos casos, cuando se encuentran con sus familiares, les dicen, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar. O sea que la gente trabaja de una forma muy tensa, justamente en la salvación de la humanidad, en la salvación de la tierra. La idea del académico inspira a muchas personas. El interés que crece por las tecnologías de Grabovoi ante las palabras de los seguidores se explica en primer lugar por la efectividad y la universalidad de estos métodos, porque pueden utilizarse en las más diversas esferas: medicina, educación, negocios, esfera social o la vida personal. Yo estuve con Grigori Grabovoi. Él me recibió personalmente en julio del año 2003 por el asunto de la salud de mi hijo que murió. Ahora mi hijo está completamente sano y yo abrí un centro que se llama La Luz de la Vida. Llevamos 2 años trabajando y ya comenzamos a crear filiales. Yo creé un centro en Alemania, se llama Alfa y Omega. Como comprenderá, un centro con este nombre por fuerza tiene que tener éxito. Nuestro hijo tiene 3 meses y nosotros en la actualidad estamos organizando cursos y seminarios sobre las enseñanzas de Grigori Grabovoi de la salvación y el desarrollo armónico. En general, se puede decir que hay interés por la enseñanza porque el maestro vino y por eso hay y habrá interés. Y se puede decir también que ya se observa interés también en la población local alemana, sobre todo después de que yo el año pasado, luego de la visita de Grigori Grabovoi en el mes de enero, en apenas 2 meses perdí 30 kilos de peso. Eso despertó el interés de los vecinos y por supuesto vinieron las preguntas de ¿cómo lo hiciste? Y yo les digo que vengan y que ya hablaremos y compartiremos la experiencia. Hoy en día, solo en Rusia ya hay más de 70 centros, nos aproximamos a 100, y también hay muchos funcionando en el extranjero, y la tendencia es de crecimiento. Con cada día las cifras crecen y nosotros ayudamos a estos centros, trabajamos con sus directivos, viajamos para dar seminarios y trabajamos con cada uno de manera individual. La primera información les llega desde la fundación de primera mano, así se puede decir que estamos dirigiendo la actividad de los centros. ¿Hasta dónde se puede decir que la enseñanza es accesible a todos? Totalmente accesible, porque a Grigori Grabovoi se le puede visitar, como dice él mismo, el que quiera puede venir a verlo. Todos pueden recibir enseñanza, incluso gratuitamente. Los seminarios siguen, se puede comprar casetes de vídeo y estudiar individualmente y recibir la enseñanza de este modo también. Así que la enseñanza es accesible para todos y en realidad la enseñanza ya está dentro de nosotros. Yo estoy aquí y veo desde aquí el planeta Tierra. Ayudar a abrir el potencial interior, ofrecer a la gente la posibilidad de rehabilitación en un primer nivel de autocomprensión como seres humanos, esto es una de las tareas principales que se plantean los seguidores de esta enseñanza que organizan seminarios en distintos lugares en el extranjero, cerca y lejos de Rusia. Si el sistema de rehabilitación tiene como objetivo recuperar las personas después de haber sufrido algún daño o de pasar por una situación dramática, aquí este proceso tiene lugar a un nivel primario de la comprensión espiritual de nosotros mismos como creadores. Precisamente esta comprensión es la que requiere tiempo, porque seguramente a la larga esta comprensión será revisada también al nivel de las autoridades municipales cuando venga su tiempo. Y se extenderá a todos los sistemas sociales, los sistemas económicos y políticos. Y realmente los métodos que ofrecemos aquí ayudaron a mucha gente. Nosotros lo sabemos exactamente. Y al mismo tiempo pueden también ayudar a estabilizar la vida política, económica y social de la ciudad. Estas tomas fueron hechas en la ciudad de Ulan-Ude, capital de la República de Buriatia, donde durante 6 días instructores autorizados de las enseñanzas de Grabovoi y el director del Centro de Información de la región de los Urales, al creador de estas tecnologías y los procedimientos concretos que se utilizan para este trabajo. En este método de concentración, las áreas más lejanas de la conciencia se convierten en las más cercanas. Las teorías de Grigori Grabovoi presentadas aquí
despertaron el interés de los oyentes y más tarde fueron comentadas también ampliamente en los medios de comunicación locales. En la Biblioteca Juvenil se realizó un ciclo de seminarios sobre el método del académico Grigori Grabovoi, uno de los representantes de la nueva generación de la Academia de Ciencias Naturales que buscan cambiar nuestras ideas sobre el hombre y sus posibilidades. Las tecnologías prácticas que él elaboró permiten dirigir la realidad circundante con la ayuda de nuestra propia conciencia. Y estos métodos fueron presentados en Ulan-Ude, despertando mucho interés entre la ciudadanía. Muy interesante todo. Gracias por la oportunidad de aprender sobre esto. Hay mucho material teórico y práctico. Por supuesto, ahora toca procesarlo mentalmente e intentar aplicarlo en la práctica. Yo encontré confirmación de lo que siempre había tenido en el alma, de que esta enseñanza en realidad desde el inicio está dentro de nosotros y solo hace falta agregar más conocimiento para poder aplicarlas. El interés creciente por las tecnologías espirituales, según la opinión de los asistentes hoy, no es casual. La humanidad está entrando en una transición desde el mundo de las cosas hacia el mundo de los valores espirituales. Y en este camino pueden surgir dificultades. A mí, naturalmente, me gustó mucho el seminario. En los primeros 3 días tuve como una actitud muy negativa porque al parecer no quería comprender todo lo que se habló y cambiar mi percepción. Y el lunes vine para recoger mis cosas. Mejor dicho, no fue así exactamente. Llegué a la casa y pensé, no voy a ir más. Luego dije, sí, voy a volver y recoger el dinero que me queda porque ya de alguna manera había quedado convencida. Y cuando llegué a la puerta dije, pero ¿qué dinero va a haber? Y pensé internamente, bueno, hoy lunes todavía me quedo aquí y me voy a sentar aquí tranquila. Y ese lunes pasó algo. No sé qué fue, pero de pronto empecé a comprenderlo todo. ¿Me entiende? Toda la negatividad desapareció. Y no sé qué es lo que fue, pero ese lunes a mí me pasó algo. No sé qué fue, pero de pronto empecé a comprenderlo todo. ¿Me entiende? Y toda la negatividad simplemente desapareció. Estaba con buen humor y así fue. Algo pasó allí. Si hay alguna duda, hay que salir del nivel de la duda. La duda también es luz. Implica simplemente una opinión diferente. A lo mejor Dios ve lo que nos pasa de otra manera. Entre los acontecimientos que le ocurren al hombre y la visión de Dios, seguramente debe haber un lazo de unión, a través de cierto nivel de luz, como es el conocimiento. Las primeras lecciones resultaron difíciles para muchos asistentes. Este nuevo enfoque en un principio requiere un cierto nivel de preparación y tiempo para la reflexión necesaria. Sin embargo, también es verdad que muchos alcanzaron resultados concretos inmediatamente. Estos métodos son muy potentes. Yo los utilicé y obtuve resultados instantáneos para mí misma, pero quiero decir que deben ser utilizados para alcanzar la felicidad, buscar la suerte y la salud para todos, para toda la humanidad. Yo llevo ya medio año estudiando los métodos de Grabovoi. Ya los he aplicado y todo esto es bueno y es sano. Es magnífico. En fin, hay que trabajar y trabajar porque todo no sale a la primera. La gente siempre busca resultados rápidos en todo. ¿Qué me dice de esto? No se puede alcanzar resultados rápidos. Yo también tenía muchas ganas de obtenerlos lo más rápidamente posible, pero no se puede. Hace falta mucha paciencia. Con respecto a las enseñanzas de Grabovoi, ¿cómo usted los valora en el contexto de toda la historia de la humanidad? ¿Por qué tantas veces se observa una absolutización de esta enseñanza para nuestros conocimientos de hoy? Hay un dicho según el cual hay muchos caminos y pocos caminantes. Efectivamente, existen muchos caminos, muchas direcciones diferentes entre sí. Y quiero remarcar enseguida que esta enseñanza no contradice a ninguna otra práctica y a ninguna otra enseñanza. Y sí, efectivamente, es como dice el refrán, que hay muchos caminos y pocos caminantes, es porque el Creador lo inventó así. Efectivamente, existen muchos caminos internos, pero la fuente última siempre es el Creador y todo proceso de creación debe basarse en el modo en que Él crea. Восприятие всех процессов сразу. Здесь единовременное идет управление по всем системам сразу. Поэтому вот то, что можно было бы добавить там, скажем так, другим технологиям, это просто скорость управления по отношению ко всем объектам реальности.
Una de las tecnologías elaboradas por el científico se basa en el fenómeno de la conciencia colectiva. El método se llama pronóstico de control y se utiliza para el control de la información a distancia. Su realización tiene como principio básico que al realizar controles sobre acontecimientos parciales, a la vez se bloquea la posibilidad de una catástrofe global y se asegura el desarrollo sistémico. Lo que Grabovoi llama clarividencia directiva tiene como tarea clave no el conocimiento de informaciones negativas, sino la formulación efectiva de un acontecimiento positivo como objetivo. Aquí se dan los primeros impulsos para optimizar situaciones lejanas, cuya armonización luego tendrá que continuar. Estas tecnologías en algunos lugares ya se están aplicando al nivel de las autoridades incluso. Una vez, el jefe de Servicio de Protección Medioambiental nos pidió algo. Yo lo hice sobre el mapa directamente con respecto a todo lo que figuraba en su lista en la oficina de administración. Pues quiero decir que la intervención fue bastante completa porque él había anotado todas las situaciones problemáticas ya existentes y también aquellas que podrían darse allá. Yo, por mi parte, indiqué los intervalos de tiempo cuando será necesario realizar algunos trabajos de mantenimiento preventivos y otros, y todo esto se hizo. Realmente fue una confirmación, cuando poco más tarde este señor fue condecorado como el mejor servidor público municipal de Rusia por la Academia Nacional de Servicio Municipal. Dígame una cosa, ¿esto es un talento natural en usted o simplemente se trata de que la tecnología funciona así? ¿Por qué a usted se le da tan bien? Evidentemente esta es mi tarea y no porque se me dé bien, en principio esto es un trabajo y un enorme desafío. Incluso se puede decir que tenemos que asumir todo el problema complejo que en términos generales tienen los individuos por separado y a veces también la humanidad en su conjunto. Pero la tarea tendría que ser más compleja que simplemente un control de tipo social. O sea que el control social es un nivel mínimo, lo más superficial que hay que hacer, y luego implementar la tecnología aumentando simplemente la velocidad o la intensidad, y realmente tenemos que tener en mente las tecnologías del desarrollo eterno. Los antiguos esquemas de desarrollo espiritual que rechazaban el cuerpo físico y lo ponían en el último lugar ya no se corresponden con la velocidad de desarrollo de la sociedad, la ciencia y la técnica. Precisamente por eso el hombre comienza a perderse ante la complejidad creciente de la técnica y de los problemas globales emergentes, porque el desarrollo de su mundo interior es mucho más lento que lo que sería necesario hoy en día. Acelerar este desarrollo, empezar a utilizar todo su potencial, es la tarea del presente. De su solución depende hoy el destino de todos y del mundo entero. Nuestro centro lleva 2 años trabajando activamente en San Petersburgo. En este tiempo hemos tenido más de 2.000 estudiantes que pasaron por nuestras aulas. En el centro tenemos 3 instructores licenciados por Grigori Grabovoi y nuestro trabajo se valora altamente, lo cual, por supuesto, nos agrada mucho. Al inicio, cuando comenzamos a transmitir este conocimiento, todo fue bastante lento. Esto realmente se debe a que ciertas partes de la enseñanza son bien complejas. Luego nos pusimos la meta de que las personas adquirieran el conocimiento más rápidamente dentro de un tiempo limitado y así fue. Incluso vinieron personas mayores, jubilados, abuelitas. Ellos puede ser que no hayan asimilado bien todo el material, pero se quedaban con las partes que les servían para mejorar su estado de salud, las rejuvenecían y tranquilamente se dedicaban a estas cosas. Ellos resuelven sus propios problemas personales y sus problemas de salud. O sea que en términos generales tienen muchos métodos sencillos que la gente puede escoger en vez de empezar con un método muy complejo. Y aquel que escoge algo sencillo y lo trabaja, obtiene resultados positivos. ¿Tú has probado algo? Yo sí probé, conseguí materializar dinero. Voy a contar cómo ocurrió. Fuimos con unos amigos a pasear, pues no teníamos dinero ni siquiera para comer en un McDonald's. Yo hice un control y visualicé 2 esferas de las cuales partían haces de luz que se aproximaban una a la otra y la formación de una tercera esfera. Luego encontré un dinero en la calle, no me acuerdo cuánto. Más tarde otro amigo mío encontró también, después hice un nuevo control y otro amigo encontró dinero.
Al final conseguimos ir a comer al McDonald's. ¿Y tú qué piensas? ¿El objetivo es conseguir dinero o hay algo más que hacer? Bueno, yo creo que esto ahora no es para mí. Yo simplemente lo probé porque tenía ganas de hacerlo. En el futuro me gustaría dirigir seminarios y trabajar como consultor de este sistema. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué es lo que se requiere para emplear estas técnicas? Que en principio hace falta mucho conocimiento y bastante tiempo, y el objetivo debe ser muy bien escogido. Hace falta perseverancia y diligencia. En muchas ciudades rusas y en muchos países del mundo se están abriendo centros de información para la introducción y la divulgación de las tecnologías de Grigori Grabovoi. Para coordinar su trabajo, se crearon asociaciones internacionales cuya actividad es coordinada mediante la Fundación. En la actualidad, los colaboradores de la Fundación tienen registrados centenas de casos documentados y certificados ante notario sobre el funcionamiento de las tecnologías de Grigori Grabovoi. Estas son declaraciones de personas que participaron en los seminarios presenciales y sus resultados después de un periodo de un mes. Estos informes hablan de cómo ellos los utilizaron en su vida, qué resultados les trajo la práctica. A uno felicidad, a otro sanación, al tercero alguna otra cosa que no había podido conseguir. O sea que hubo resultados tan positivos para nuestras necesidades de carácter social. Por eso nosotros guardamos estos informes y los ve también Grigori Grabovoi y les da otro impulso para que estas personas puedan seguir trabajando en la misma dirección y de manera armónica. Naturalmente, en la actualidad, ya ellos están realizando un trabajo de carácter global. Trabajan por diferentes objetivos. Por las empresas, por ejemplo, que registran mayores índices de peligro de sufrir una explosión, publican en los periódicos locales, trabajan con los diputados, realizan incluso trabajos que los diputados no consiguen llevar a buen término. Cuando la persona se marca un objetivo, cualquier objetivo, pero siempre de carácter creador, la libertad de la utilización de estas tecnologías por objetivos creadores es infinita. Y con esta infinitud, cuando la persona comienza a utilizarla para crear, para la vida eterna, se le abren posibilidades antes inimaginables y el mundo se vuelve diferente. Nuestros interlocutores, los trabajadores de la Fundación, se autodenominan voluntarios. Estas personas se distinguen por una clara orientación hacia un objetivo, una fuerte convicción, inspiración y fe en el autor del método. La cosmovisión, los métodos y las tecnologías de Grabovoi se convirtieron para ellos en modelos de vida. El propio Grigori Grabovoi siempre les expresa su respeto y su genuina admiración. Yo no sé qué hice yo para merecerlo, pero Grabovoi siempre dice, gracias por lo que hacéis, por lo que ayudáis. Y entonces yo le respondo, somos nosotros los que le damos las gracias a usted por darnos la oportunidad de ayudar. Es un hombre infinitamente bueno, que ama a la gente infinitamente. Su único pensamiento es que todo el mundo sea feliz. Podría traer 1000 ejemplos, pero la sensación es como que tienes como a Dios delante de ti. Boris Yakovlevich, dígame, ¿qué fue lo que a usted le atrajo en esta enseñanza? ¿Por qué usted está aquí? Yo desde la década de los 60 me dedico a la psicología y al desarrollo personal, así que a lo largo de estos 40 y tantos años, muchas cosas cambiaron dentro de mí. Durante estos años pasé por muchas escuelas distintas, participé en muchos tipos de prácticas, tuve muchas experiencias y muchas sensaciones diferentes. Y cuando vino Grigori Grabovoi, lo primero no fue emoción. Lo que me impactó fue que esta enseñanza hace a las personas tan felices. Es una felicidad diferente. En un seminario, el propio Grigori Grabovoi habló de la felicidad del desarrollo eterno.
La gente sencillamente no es capaz de imaginarse cómo es posible evolucionar eternamente trabajando en las tareas de Dios. Grigori Grabovoi demuestra que el camino hacia el conocimiento de una realidad superior es el camino de la felicidad, de la suerte y de la vida eterna, que es accesible a todos. Este camino abre la vía hacia la unidad que está en la base de nuestro mundo tan dividido y tan fragmentado, a la naturaleza divina del universo y a nuestra propia divinidad. Esta perspectiva, según la opinión del autor, podría cambiar realmente el mundo entero y toda la humanidad. El académico Grigori Grabovoi comienza todas sus conferencias con palabras sobre Dios, mostrando el mapamundi de todas las grandes religiones, y todo de acuerdo con la comprensión de los tiempos nuevos, la nueva percepción de Dios y del hombre, aunque, según las concepciones de su enseñanza, Dios es humano también. ¿Cómo actúa Dios? Él trabaja, de hecho, de acuerdo con la misma lógica con todos los objetos de información. En estados de conciencia más elevados cambia nuestra visión de muchas cosas. Por ejemplo, Grigori Grabovoi nos propone un instrumento radicalmente nuevo para el conocimiento del mundo. ¿Cómo saber, por ejemplo, qué es una rosa? ¿Se puede realmente obtener este conocimiento?, escribe él. Aparentemente sí, pero solo con un único método. Para saber lo que es una rosa, hay que convertirse en rosa. Hay que fundirse con la flor, aunque sea por solo un instante. Esto es posible, pero solo en un estado de conciencia más elevado. Para obtener conocimiento por este camino no es necesario arrancar la flor. Esto es un camino diferente hacia el conocimiento. Es obtener conocimiento sin destruir. Y lo más importante es que cuando la persona comprende realmente cómo está construido el mundo, cómo se produce la comprensión del mundo, él comienza a comprender también que él mismo es una partícula del universo, que su alma es capaz de hacer lo mismo que hace Dios. Y entonces se abren los horizontes. ¡Qué felicidad! Que ya el ser humano no tiene problemas con la creación de su propia vida. Y aquí llega uno de los momentos clave, la resurrección. La resurrección es el acto supremo de salvación. De aquí para arriba ya no hay más nada. Hacer volver al hombre, hacer volver el alma del hombre y al hombre mismo a la tierra. ¿Puede haber algo más grande que esto? No solo se trata de los testimonios, de los hechos de las resurrecciones, de los hechos relacionados con el trabajo, que se queda en algún lugar en el límite, porque no todos quieren que sus actividades espirituales se publiquen. Se trata de que el simple hecho de cómo la gente se relaciona con su propia vida interior es algo muy delicado, aunque también a veces se da el caso de que de estas cosas también se habla alto. Estos trabajos que ellos traen a la fundación lo entregan con el corazón abierto y cuentan que se han hecho mejores personas y trabajaron sobre lo que tenían en el alma y cumplieron con las tareas de Dios. Como dicen nuestros interlocutores, es a través del estado interior, a través de la conciencia de los sentimientos humanos, es como resulta más fácil realizar controles sobre los acontecimientos externos. E incluso los sueños, que no son simplemente una pérdida de tiempo, sino un proceso profundamente creador que ayuda a dirigir la realidad. En el fondo, muchas tecnologías de Grigori Grabovoi se encuentran los métodos de la concentración, de la visualización de imágenes. Durante las clases prácticas, esto se realiza de las más diversas formas. Los métodos más simples utilizan colores, sonidos, palabras o letras. Es como se dice en las Escrituras: sed como niños y entraréis en el reino de Dios. Y nosotros miramos a los niños y los vemos como un instrumento que hay que organizar correctamente. Pero no hay que organizarlos. Lo que hace falta es dejar de molestarles. Es entonces cuando los niños, desde los más pequeños, los que están en la guardería, preparan sus papeles, dibujan sus esferas, escriben sus secuencias, y los padres nos traen los papeles sorprendidos de que efectivamente funcionan. Pues este es nuestro trabajo, entre otros, en la fundación.
Realmente hay muchos de estos documentos donde se cuentan las experiencias. ¿Se podría hablar de algún resultado concreto? En primer lugar, yo puedo hablar de mi propia experiencia. Yo tengo una invalidez de categoría 2 y vine a ver a Grigori Grabovoi. Ahora nadie diría que tengo alguna discapacidad. Esto es todo. Yo llevo la información a todos a través de mi propio cuerpo, mostrando que la enseñanza de Grabovoi funciona. Míreme a mí y convénzase. Es esto y más nada. En febrero del año 2005, Grigori Grabovoi hizo el anuncio oficial de su aspiración para ser candidato a la presidencia de la Federación Rusa a partir de 2008. En su intervención destacó que esto es un paso indispensable en el camino para realizar las ideas de sus enseñanzas. En el camino donde la política, la economía, la ciencia y la religión se unen para lograr una sociedad armoniosa y la vida eterna para el ser humano. La tecnología del desarrollo eterno, de todos modos, sigue siendo una tecnología, para que, por ejemplo, no se sigan desarrollando más tecnologías peligrosas como la nuclear. Esto es un problema bastante serio en toda la civilización actual. Abolir la muerte es uno de los objetivos del partido Drug, que extiende las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Si existen evidencias de que el mundo está construido así, entonces el hombre simplemente no tiene por qué morir. ¿Por qué entonces muere la gente?, escribe el académico. Partiendo de nuestra filosofía, nosotros en cada caso concreto debemos realizar una investigación exhaustiva de los aspectos sociales de la vida que llevan a resultados indeseados y debemos esclarecer sus causas. El 10% del Producto Bruto Interno será distribuido por igual entre las personas físicas que viven en el territorio de Rusia, manteniéndose al mismo tiempo todos los sistemas de protección social existentes. Las relaciones con la oligarquía deben revisarse y valorarse nuevamente cuestiones relacionadas con las privatizaciones. Desde el punto de vista del control, los obstáculos simplemente no existen. Si hay una tarea, hay que resolverla. Quizás simplemente haya que dedicarle más tiempo. En principio, solo tiempo y deseo. Todo lo demás ya está demostrado tecnológicamente sobre la base de resultados alcanzados por mí y por los propios estudiantes, miles de resultados de los estudiantes. Mis resultados sistémicos ya de por sí son suficientes para objetivar el proceso. O sea, el hecho de la objetividad ya está establecido. Ahora lo importante es introducir la enseñanza más profundamente. Tenemos toda la tarea por delante, la introducción del módulo central, a partir del cual ya se hace todo lo que estamos haciendo. En principio es muy simple y si conseguimos alcanzar el nivel de control fundamental, la regeneración completa del tejido, el postulado es simple, se puede vivir eternamente. Y si se puede, pues es mejor hacerlo que no. Nosotros planteamos simplemente un esquema lógico para la explicación. Una vez que se consiga controlar la técnica a distancia, ciertos sistemas, aquellos cuyos pronósticos fueron tratados por el grupo de expertos, pueden alcanzar un 100% de evidencia en el control de sistemas técnicos. De hecho, podemos afirmar que nosotros prácticamente somos capaces de controlar el medio exterior, los sistemas técnicos artificiales. Por tanto, no existen obstáculos reales, limitaciones reales, más allá de la voluntad y del deseo de hacerlo. Si presentamos la información de manera adecuada, si se explica correctamente, creo que no habrá nadie que no quiera hacer esto en la práctica. Una serie de medidas fueron orientadas a la temática de la seguridad nuclear, pero la cuestión del desarme implica la actuación conjunta de los distintos países. Según el pronóstico de Grigori Grabovoi, la consolidación de los esfuerzos por garantizar el desarrollo sin amenazas a la seguridad acabará por borrar las fronteras entre los distintos países. Las ideas de la cooperación y de la creación se convertirán en los fundamentos de una nueva etapa de la evolución humana. Las tecnologías del siglo XXI. Poca gente contaba con que se relacionarían con el potencial interior del ser humano. Nos hemos acostumbrado tanto a entregar nuestra fuerza a objetos externos y generar progreso material y técnico-científico, alejándonos cada vez más de la verdadera fuente de la vida, de la luz y del amor. La enseñanza es la vida, es como se vive con sencillez
Te acuestas, te concentras, le deseas al mundo felicidad, salud y eternidad, y que nadie se muera y que nadie pase hambre, y te despiertas y haces lo mismo. A mi modo de ver, si la persona desea verdaderamente ser feliz en la vida, las enseñanzas de Grigori Grabovoi están hechas para él, porque al hacerse feliz a sí mismo, hace feliz también su entorno. Y ese amor, pues yo ahora os amo a todos, porque el sentimiento del amor es hacia todos, ¿me entiende? Esto es el único camino para la salvación de Rusia y del mundo. Nosotros lo comprendemos y apoyamos, y yo tengo fe en que él conseguirá realizar este programa y salvar el mundo a través de Rusia. Yo simplemente cumplo con una tarea común: garantizar el desarrollo real y eterno de la civilización.